Buenos días, amigas, amigos de los medios de información. Agradezco su presencia acá en esta mañana, en este restaurante. La respuesta con su asistencia para mí es emotiva y motivadora. Gracias por su presencia. Invitamos a reunirnos y el convocante, su servidor, lo hace como senador de la República y como vicecoordinador parlamentario del grupo PT Morena. 9 senadores, somos un bloque parlamentario que nos adscribimos al grupo parlamentario del Partido del Trabajo con un perfil orientado a desarrollar trabajo legislativo, agenda política, desde la visión programática del Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. De manera concreta, esa es nuestra posición política dentro del Senado de la República. Yo en lo personal les agradezco a cada uno de ustedes el seguimiento que le dieron en sus notas periodísticas, en sus reportajes, en las columnas que se desprendieron de su testimonio, de los acontecimientos que ocurrieron a partir de mis declaraciones públicas de apoyar rumbo al 2018 al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Valoro mucho ese trabajo que se realizó y debo decirles a ustedes que esperé a poder reunirme, a convocarlos, invitarlos, hasta que concluyera el periodo ordinario de sesiones. Deliberadamente así lo planeamos con mi coordinador de prensa para poder evaluar lo que había pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar. Entonces, para nosotros y para mí fue una coyuntura que se generó por una decisión que no la apunten como una decisión inoportuna, no prevista, una decisión prevista, calculada en los tiempos. Si esa decisión la hubiera yo tomado después de cerrar el periodo ordinario, tendríamos que el nivel de atención pública de lo que ocurre en las cámaras hubiera estado absolutamente disminuido. Entonces tenía que ser durante el periodo ordinario, y a ese hecho se unieron muchas otras cosas que fueron favorables desde mi opinión. He estado 2 meses y medio casi como foco de atención, ya no tanto, pero lo que ocurrió lo califico de muy bueno, regular, malo y muy malo. Así es la política, pero se deben de cumplir los propósitos, los fines, y a partir de eso evaluar. Créanme que yo en el PRD ya no estaba en el lado correcto. Un partido político que dejó de ser un partido de oposición real, un partido político que ya no es una opción viable para la gente como nación, un partido político que rumbo al 2018 unos quieren que participe como aliado del PAN y otros que tenga una propuesta de candidato propio, con pocos puntos por cierto, y ambas cosas, aliado con el PAN o candidato propio, con un propósito: impedir que López Obrador gane la presidencia de la República. Y en un escenario
en donde rumbo al 2018 solamente hay dos alternativas: el sistema y López Obrador. El candidato o candidata del sistema, que será del PRI o del PAN, y eso lo va a definir también los resultados del Estado de México. Yo creo que va a ser del PAN el candidato o candidata que apoye el sistema rumbo al 2018. El PRI lo veo totalmente fuera de la competencia. Y la otra alternativa es López Obrador. La pregunta que yo me hago y que yo hago, que no tengo por qué hacer, pero que comparto, es de qué lado me correspondía estar. ¿Del lado del PRD que le hace el juego al sistema o del lado de López Obrador? Así es que estoy muy satisfecho por haber tomado esa decisión y poder hoy decir a todos: ahora sí estoy del lado correcto de la historia. Y no la historia porque sean personajes o porque me sienta personaje, sino es la que se escribirá a partir de lo que resulte del proceso electoral del 2018. Estoy del lado correcto de la historia. Ese es el resultado de todo esto que ha ocurrido. Finalmente, la vida en el Senado se acomodará, pasarán más cosas, más dichos, más hechos, pero al final se acomodará. Viene el último año de este Senado, es un año político, electoral, y mucha de mi actividad, mucha de lo que yo pueda hacer estará en la parte política electoral. Decidí estar en el Estado de México apoyando a Delfina Gómez Álvarez, porque también ahí se estableció un escenario en donde la diferenciación es obvia y es necesaria. Del Mazo y Josefina representan al sistema. El PRD con un candidato enormemente apoyado, queriendo quitarle puntos a Delfina. Y Delfina, a pesar de todo, a la cabeza de las preferencias político-electorales. Me asignaron Nezahualcóyotl, un terreno complicado, terreno amarillo, y lo acepté con mucho gusto para poder acreditar dentro del movimiento de López Obrador y dentro de Morena que soy un político de a de veras. Yo soy operador político, vengo de esa experiencia en la vida política. Vengo de allí, del territorio. Como senador, de verdad se los digo, ustedes han testimoniado mucho de mi participación como senador de la República. He sido un legislador esmerado. He conocido cada una de las leyes que se han aprobado en el Senado. Me sentí obligado por 5 años y me seguiré siendo obligado hasta que termine mi encargo para estudiar cada una de las leyes. De cada una de las leyes podemos platicar, de todas y de cada una, porque yo me dediqué a mi trabajo de senador como legislador. Y lo digo de manera muy segura, convencido. Encontré en el Senado muchos compañeros, hombres y mujeres con una enorme experiencia y gran capacidad. Y pude constituir un equipo de trabajo que me apoyó siempre. Como gestor, he sido un gran gestor, derivado del protagonismo político que pude construir en 5 años. He sido un gestor político en Puebla, muy importante,
para ayuntamientos de todos los partidos, PRI, PAN, bueno, el PRD tiene poquitos ayuntamientos, también hemos ayudado a todo el estado. Fui un gestor aliado del gobierno de Moreno Valle, con el que colaboré mucho, pero que la forma y el estilo de hacer política hicieron que nos diferenciáramos. Abierta, públicamente y sin miedo, porque allá en Puebla se impuso un estilo de hacer política en donde el miedo ha prevalecido. Hubo candidatos y candidatas que participaron allá en Puebla por la gobernatura con miedo. No se atrevieron a confrontar con el gobierno del estado ni con el emperador Rafael Moreno Valle. Yo mantengo una posición muy crítica a lo que fue el gobierno de Moreno Valle y la mantendré. No soy de los que provocan acusaciones sin pruebas. No construye esas cosas. El escenario de hoy, bueno, debo decirles a ustedes y se los confieso porque con muchos he construido una relación cercana y hasta de amistad. Yo sentí la reacción del sistema, porque el sistema tiene un enemigo que se llama López Obrador. Tiene un enemigo. El enemigo del sistema se llama López Obrador, y todo aquello o aquel o aquella que se vincule al destino de López Obrador es también parte de esa rivalidad. Así lo sentí. Hoy todo lo que pueda hacer contra mí se patrocina desde la jefatura de gobierno. Lo tengo perfectamente identificado. Así es que créanme que soy una persona madura. Yo he dicho con muchas veces, y no crean que es en tirarme al piso para que me levanten y me digan que no es cierto. No, bueno, yo tengo la madurez de mi edad y de mi condición personal. La tengo. Y sé perfectamente a dónde voy, a dónde me meto y qué posibilidades tengo. Yo por eso esta primera parte de esta charla la quise dedicar a esto para decirles gracias, amigos y amigas. Gracias por el apoyo recibido. Gracias, porque sin ustedes no hubiera podido transitar estos 2 meses de un enorme ataque y de enormes acusaciones falsas, difamatorias. Pero aquí estoy y bien. Así es que les digo gracias. Primer punto de la conferencia. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados no pueden irse a descansar, no pueden tomar vacaciones, no pueden utilizar este receso para otras cosas que no sean las que su deber constitucional tiene. Tendrá que haber un periodo extraordinario en la primera quincena del mes de julio. Es decir, si la elección es el 4 de junio y de manera previsora el mes siguiente al 4 de junio se da para el postelectoral, será a partir de la primera quincena de julio cuando pueda llevarse un periodo extraordinario. Solamente que lo debo decir claro, hay la visión desde el Grupo Parlamentario Mayor y desde el Poder Público Federal que ese periodo extraordinario lo habrá siempre y cuando los resultados en el Estado de México los favorezcan. Si no hay resultado favorable para el PRI desde su visión, no debe de haber
periodo extraordinario. Todo lo demás son declaraciones para que se pueda crear la percepción de que el PRI está decidido en periodo extraordinario, bueno, cuando se terminó el ordinario, sin que no se hiciera nada para aprobar los pendientes que pudieron haber sido resueltos. El periodo extraordinario va a atender desde la visión que tengo, y no porque apoye esa posición, en la Cámara de Senadores, la reforma constitucional en materia de Fiscalía General de la República. Solo que quieren hacer una reforma constitucional pequeña, la propuesta por el Ejecutivo Federal, la que consiste solo en eliminar el pase automático, como le han llamado, de Procurador General a Fiscal General. Esa es la pretensión, pero no tocar los asuntos de competencias y atribuciones para que la Fiscalía General sea de verdad un órgano constitucional autónomo y para que sus fiscalías especializadas también tengan atribuciones para ello. Por eso digo que no se puede ir el Senado ni la Cámara de Diputados de vacaciones, de descanso. Deben de construir los dictámenes para poder entregarlos a mitad del mes de junio y poder convocar al periodo extraordinario en la primera quincena de julio. Una reforma constitucional en materia de Fiscalía General amplia y una propuesta de una nueva ley de la Fiscalía General de la República o ley orgánica de la Fiscalía General de la República. En la Cámara de Diputados, repito, si el voto electoral en el Estado de México favorece al PRI, van a querer sacar la ley de seguridad interior. Esa es la pretensión. La ley de seguridad interior. Nosotros hemos dicho que cualquier ley que se expida en esa materia va a adolecer de inconstitucionalidad. Los extremos de la participación de las Fuerzas Armadas fuera de sus cuarteles para asuntos de seguridad pública están definidos en el 21 de la Constitución, párrafo 9, y en el 129 de la Carta Magna. Ni el Ejército ni la Marina en tiempos de paz pueden estar fuera de sus cuarteles. Y hoy que no hay un tiempo de guerra. Y el 21, párrafo 9, que establece que los asuntos de seguridad pública serán atendidos por instituciones civiles. ¿Cómo le hacemos para que una ley que le permita a las Fuerzas Armadas intervenir como lo hace, por cierto, como lo hace, ¿sí? Que le permite intervenir en temas de seguridad pública sea constitucional? Si tiene una prohibición clara en el artículo 21 de la Carta Magna. Esos son los temas. Esos son los temas. El periodo legislativo, lo dije el último día y lo he declarado precedentemente, estuvo dominado por los cálculos políticos electorales. Hoy hay un filtro muy complejo para cada ley que se expide, el filtro presupuestal. Ya se provocó tanta burocracia derivada de las leyes que ahora ya no se puede provocar más. Y entonces esa es la limitante para muchas cosas. En el caso de víctimas, nada más vean ustedes ese tema. Yo estoy a favor de la ley de víctimas y voté a favor de desaparición forzada, de desapariciones. Voté a favor de ello. Pero que el Registro Nacional de Desaparecidos lo lleve a Gobernación, eso es verdaderamente inaceptable. ¿Por qué fue así? Para evitar crear un órgano que pudiera controlar ese tipo
de datos. Entonces, cada ley que se quiere expedir llega a Hacienda y la limita, le da tijeretazos para las manguitas. Ah, no, ya no hay mangas. Entonces, hoy es eso. Hoy todo es cálculo político electoral. Y este año en el Congreso desafortunadamente va a ser eso. Pero si queremos un periodo extraordinario en julio, no puede irse de vacaciones, no puede irse de descanso ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados. Tienen que construir dictámenes de aquí al 15 de junio, para que el 15 de junio se entreguen a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente convoque a periodo extraordinario a desahogarse en la primera quincena de julio. Esa es la primera posición que quiero comentarles en esta mañana. Segunda posición, la manta y el vehículo incendiándose en Acolman debe ser visto con absoluta seriedad. Es un hecho preocupante de la descomposición del poder y de los vínculos que el poder en todos los niveles ha construido con las bandas criminales y con el crimen organizado. Mostraron las uñas los criminales vinculados a la política. La declaración de López Obrador de no tener miedo es una declaración de un hombre que está comprometido con su destino, pero que sin duda debe de verse como una muestra de lo que puede dominar rumbo al 2018. El crimen organizado, las bandas criminales metidas en la política, dominando el escenario de las relaciones sociales, políticas en muchas partes del país, hacer inaccesible las campañas en zonas controladas por el crimen organizado, y por eso para mí fue una muestra de que sacaron las uñas los criminales, las bandas criminales, el crimen organizado vinculado al poder y solapado al poder. Yo no estoy hablando de que alguien ni del Estado de México ni a nivel nacional les ordenó específicamente eso. Son acciones que toman como muestra de qué lado están en este tema de la relación con el poder y su deseo de que no cambie nada. Es eso. Y por tanto, el Estado mexicano debe de garantizar la normalidad política en la sociedad mexicana. Otro tema, mi coordinador de prensa, alúmbrame. ¿Quién? Ahí vamos, sí, claro. Bueno, vamos a las preguntas y seguro ahí van a salir temas. ¿Sale? Vienen. Gabriel Chantomila de El Sol de México, por favor. Le doy el micrófono, ¿no? Rápido. Buenos días, senador. A propósito de que termina el periodo de sesiones, senador, un gran porcentaje de la sociedad considera que es un Congreso de la Unión obeso, robusto, con muy pocos resultados. También considera que son muchos los recursos que maneja, muchos sus integrantes también que hay, pues los resultados también son muy pobres. Y bueno, los temas más sentidos de la sociedad pues sigue siendo la corrupción,
delincuencia, la impunidad, y esto tiene en las encuestas al Congreso muy abajo, en el sótano. Y por eso le pregunto, senador, ¿qué hacer para revertir esta imagen si también consideramos que ustedes son juez y parte? Gracias por sus respuestas. Somos parte, no jueces, pero, a ver, primero los recursos, el costo de la política en México es muy alto y siempre va a ser alto si hay una referencia al ingreso de la gente en las calles, en la sociedad. Siempre va a ser desproporcionado. Se ha creado toda una sospecha sobre los recursos y los enormes recursos que se manejan en el Congreso, y eso ha sido por la falta de transparencia. Eso ha sido por la falta de transparencia. La Ley General de Transparencia que se construyó en el Senado y que se construyó cuando yo fui presidente del Senado, yo te digo esto porque no hubo iniciativa del Ejecutivo, no llegó la iniciativa y nos ajustamos a ella, no, se construyó en el Senado. Le puso muchas reglas, obligaciones de transparencia a los poderes públicos, obligaciones generales y obligaciones específicas a cada uno de los poderes. Y en el caso de las cámaras, de verdad son muchas las obligaciones de transparencia que tienen los grupos parlamentarios y que tienen los senadores. Formamos un acuerdo, ¿recuerdan ustedes la vacatio legis de que tanto fuimos criticados? Desde que se aprobó una vacatio legis de 4 meses, de cuando se puso en vigor, ¿sí?, a cuando se iba a aplicar, que la justificación que dimos es que tenía que haber toda una preparación para poder cumplir con la ley de transparencia, y eso fue real. Bueno, debo decirles que en el PRD, el grupo parlamentario del PRD, es el único que abrió para sus senadores cuentas fiscales, en donde los recursos de cada senador o senadora se depositaban a partir del 1 de septiembre del 2015 en cuentas fiscales, auditables, seguibles. No hay más recursos, por lo menos mientras yo estuve, que no fueran, nunca se manejaron recursos en efectivos, cuando antes se podía en cheques, que es seguible, pero después fueron en transferencias en cuentas fiscales, transferencias electrónicas. Entonces, yo estoy en favor de la disminución de los presupuestos de todos los entes públicos, de todos. A partir del gasolinazo hablamos mucho de este tema, ¿sí? Unos dijeron que el 50%, eso era solamente una parte declarativa. Yo propuse el 20%, pero no para que el senador, una vez que los recibiera, los donara al lugar donde quisiera, no, porque se está haciendo generoso con dinero público, sino para que el Senado no recibiera el 20% y se ajustara a un gasto de lo que hoy es el 80%. Bien pudo ser así, pero se omitió y hoy nadie dice nada, ¿sí? Se omitió. Bueno, vamos a partir de octubre a empezar a debatir el siguiente presupuesto. Va a ser la gran oportunidad de la Cámara de Diputados, pues primero de eliminar a la mitad o al porcentaje que sea los presupuestos de las entidades públicas de todos los niveles, pero también de eliminar los moches, ¿verdad? Y que no haya ahí miles de millones de pesos que se asignen a los grupos parlamentarios para obra pública, que todos sabemos cómo se operan, cómo se manejan y cómo se benefician de ellos. Somos parte, no somos jueces. Los jueces serán los tribunales hoy de justicia administrativa, que por cierto vuelvo a destacar lo importante que es
que sepamos quiénes son los 18 nombres que llegaron a la Cámara de Senadores para integrar la sala superior, que se llama tercera sección, con 3 y 5 salas regionales. Son producto de un acuerdo entre PRI y PAN. Eso sí lo sé. ¿Sí? Están propuestos en un acuerdo cruzado entre ellos. No lo dije en mi exposición general. Una elección del fiscal anticorrupción sin nuevo marco legal no sirve de nada. No sirve de nada. Sería un fiscal a modo para transitar de aquí al 30 de noviembre del 2018. No sirve de nada. ¿Sí? Así es que por eso es el requerimiento, la exigencia de poder en el periodo extraordinario aprobar una reglamentación nueva de la Fiscalía General de la República en materia constitucional y en leyes secundarias. No sé si responde a tu pregunta. ¿Sí? Gracias. Claudia Flores, Televisa, por favor. ¿Te doy? Sí. Gracias, senador. Buenos días. Preguntarle, se da a conocer un tercer video de Delfina, ustedes la han defendido. De Eva, perdón, de Delfina, uy, no, de Eva. Evidentemente, esto considera que daña la campaña de Delfina. ¿Ustedes la van a seguir defendiendo a pesar de que hay un tercer video? ¿No temen que haya más videos? Porque pues parece ser que ya se está convirtiendo en una serie, aun cuando hay nuevas imágenes de que ella recibe dinero, a tal parece, pues obedeciendo a un acto de corrupción para gestionar una ley en el Congreso local. ¿Para ustedes no es ni siquiera indicativo de que pudiera en efecto haber tenido una conducta irregular? Muchas gracias. Claudia, no hemos defendido ni defenderemos a Eva Cadena. Ella tiene que responder de sus actos, ella tiene que dar informe de todos los detalles, que explique su participación en esos 3 videos. Yo la veo detrás de la cárcel, yo la veo en la cárcel, a Eva Cadena. Pero también digo que cada vez más es evidente que si bien resultó que ser una servidora pública proclive a recibir dinero de cualquier cosa, pues es su naturaleza, es su desviación, y cada vez se acredita más que el movimiento de López Obrador es absolutamente ajeno a lo que ella realizó. Yo me pregunto cuántos priistas candidatos, cuántos panistas candidatos, cuántos perradistas candidatos no reciben dinero para sus campañas. Los vividores en la política abundan, abundan. Pero también dejo claro que, bueno, ya apareció un tercer video y probablemente aparezca un cuarto, un quinto, un sexto de alguien que tenía esa manía. Resultó que era una pedinche y que tenía una enorme debilidad por recibir dinero. Así es que yo la veo en la cárcel, la veo en la cárcel, pero afortunadamente quedó claro ya ante la opinión de la gente de que de ninguna forma el comportamiento de esta señora se vincula con el movimiento de López Obrador. ¿Sí? Víctor Mayendo. Buenas tardes, senador. Buenos días, senador. ¿Qué le dice a esas voces que hoy lo señalan de que usted, cuando fue coordinador del PRD, dejó sin aclarar 850 millones de pesos de subvenciones que recibió
del Senado de la República. La voz es del periódico Capital, ahí veo esa voz. Y la noticia, bueno, no la he leído, pero me la mandó Rubén y con eso me despertó por la mañana, donde decía, parece que son datos tomados de la página de transparencia del Senado, donde dicen cuánto han recibido los grupos parlamentarios. El PRI, más de 2,000 millones, el PAN 1,500 millones, el PRD 850 millones, el Verde 700 millones y el Partido del Trabajo no me acuerdo cuánto, y al único que dicen que el que se fue sin acreditar el uso de esos recursos fue Miguel Barbosa. Digo, esas son las voces, pero yo respondo de manera estoy obligado a responder todo. A ver, los recursos del Senado se distribuyen conforme al presupuesto del mismo, del Senado de la República. Se asignan anualmente cantidades a los grupos parlamentarios. La forma de acreditar el uso de esos recursos está prevista por las reglas del Senado de la República y las reglas que se maneja a nivel general sobre el uso de recursos. Cada 6 meses, los recursos que manejan los grupos parlamentarios, los órganos del Senado, son auditados por la Contraloría Interna del Senado. La auditoría general que cada año hace la auditoría interna es revisada por la Auditoría Superior de la Federación. Ahí es que de verdad, ¿con quién hay que hablar para que esa nota no se diga así? Pero yo respeto mucho lo que hayan dicho, pero así te puedo contestar. Gracias. Cedillo, por favor. Senador, con respecto al asunto de la narcomanta o manta que apareció en el Estado de México, yo quisiera preguntarle si considera usted que, ya lo decía de alguna manera, pero si considera usted que esta pudiera ser la tónica de la elección presidencial de 2018, en la que haya una abierta amenaza, digamos, a algunos políticos, en específico a López Obrador, pero también donde el narcotráfico haga ya presencia abierta en una elección presidencial y pretenda de alguna manera imponer el triunfo de algún partido político o a quienes de alguna manera los han arropado, los han protegido. La realidad de cómo el crimen organizado impone candidatos persiste y se ha dado en elecciones anteriores. Hay un control del miedo, se impone una condición de miedo a la sociedad y para muchos municipios de estados del norte de la República, muchos municipios de Guerrero y municipios de otras entidades, eso ya existe. Ahora vamos a ver si el crimen organizado se decide a influir en el resultado de una elección presidencial. Por eso es lo que hay que señalar hoy. Es un hecho muy grave. Es un hecho que puede ser el inicio de la presencia del crimen organizado en campañas electorales. ¿Cuánta posibilidad tienen ellos de hacer cosas para influir en procesos electorales? Recuerden a qué llegaron en Colombia. Recuerden a qué han llegado en Tamaulipas. A qué han llegado en otros lugares, en Sinaloa. Así es que es algo que tiene que verse con toda la importancia
con toda la profundidad y no solo decir que el grupo criminal que se echa la culpa, pues no se conoce como accionante en el Estado de México. Repito, mostraron las uñas grupos criminales vinculados al poder. Y yo no estoy haciendo una acusación en el sentido de decir que alguien los ordenó, alguien de la política les ordenó. Reaccionan en función del interés que los protege. Y si el interés que los protege, desde su opinión, se puede ver amenazado, reaccionan. Así es que es un hecho que tiene que prever cómo enfrentarse. ¿Cómo enfrentarse? No quiero ni siquiera imaginar una situación en México en donde haya magnicidios. No quiero pensar en eso. No quiero pensar en qué puede convertirse. Pero si lo que hicieron lo hicieron para intimidar a López Obrador, ya tuvieron la respuesta. Él no se va a dejar intimidar. Él ha dicho que no va a pedir protección. Él ha dicho que va a desafiar a esa realidad desde la protección que le den los propios seguidores, el propio pueblo de México. Senador, le quisiera preguntar sobre este tema. ¿No es de alguna manera irresponsable por parte de Andrés Manuel que ante estas amenazas pues él diga que no va a actuar? Segundo, que no va a querer escolta. También en el tema del periodo extraordinario le preguntaría, ayer decía el senador Herrera que va a pedir que los 18 magistrados anticorrupción se discutan en periodo extraordinario, no en la comisión permanente que tiene facultades para ello. Si el PRD estaría, el PT Morena estaría en esa ruta de que también se discutan en el extraordinario. Y también le quisiera preguntar unas declaraciones que hizo ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos, que decía que es necesario que se revise el Telecán en razón de del periodo presidencial de México, que esto marcaría los tiempos para entrar a una negociación. Sabemos que el Senado pues ya prácticamente no tiene temas agendados, pero sí tiene que ser vigilante de esta negociación. Gracias. Bueno, yo creo que no estamos en un proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre. El registro de candidatos será en el mes de enero, aproximadamente. En ese momento habrá otras condiciones políticas de quienes sean candidatos ya registrados. Hoy no hay candidatos. Hoy hay aspirantes recorriendo el país planteando su propuesta. Veamos qué pasa, Angélica, cuando ya haya candidatos. No estamos en proceso electoral. No obstante eso, pues el gobierno tiene que garantizar la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito y la libertad de expresión. Tiene que garantizar esas libertades con los elementos de la seguridad pública del Estado a nivel federal, estatal y municipal. Esperemos, no es un asunto de irresponsabilidad, es un asunto de la condición política que hoy se presenta. Imagínense si López Obrador aceptara ahorita una guardia, sería un error político del licenciado y iba a ser aprovechado por todos, ¿no? Los que sí traen guaruras, sí traen escoltas, los que están viviendo alrededor de eso siempre. Así es que la respuesta del licenciado fue la correcta. Vamos a ver cuando ya haya candidatos registrados la decisión que cada uno toma sobre este asunto. El otro tema es el de periodo extraordinario. Sí, es una buena propuesta. Estamos a favor
de que la revisión y la ratificación en su caso sea del Senado de la República y no de la Comisión Permanente. Es un tema de máxima prioridad, por eso tampoco no nos podemos ir los grupos parlamentarios de vacaciones y de descanso. Hay que investigar perfectamente de dónde vienen cada uno de los 18 integrantes de las salas jurisdiccionales en materia de justicia administrativa o conocidos como las salas anticorrupción. El otro tema de la opinión del secretario de Comercio, bueno, yo creo que los tiempos de Estados Unidos no son los tiempos de México, ni los tiempos de México son los de Estados Unidos. Estamos viendo que hay un gobierno americano que tiene muchos problemas, que tal parece que resultó ser más bocón que realidad. El presidente Trump, tal parece que para ellos ya debe haber un reconocimiento implícito de lo que representa el libre comercio de América del Norte y no, como se dijo, los beneficios solo para México y Canadá. Vamos a ver y vamos a apoyar el interés nacional, que se quede claro también eso. Vamos a apoyar el interés nacional. En este tipo de asuntos debe de prevalecer el interés de México y no la visión partidaria. Hay que denunciar las cosas. Ojalá el Senado perdió la oportunidad de construir la política de Estado con la que México tuvo que enfrentar a Estados Unidos. Las grillas dentro del Senado, las disputas, el protagonismo, ¿sí?, impidieron que se construyera una política de Estado. Era nuestra propuesta, era mi propuesta. En un acuerdo que yo tuve con Mitt fue como él fue por primera vez al Senado, cuando se fue muy apoyado por el Senado a las reuniones que iba a tener allá en Estados Unidos, y donde ahí fue el anuncio de que para qué viene, si viene, pero que venga a pagar el muro. ¿Recuerdan todo eso, no? Videgaray. Y después también yo acordé con Videgaray el tema del instrumento de política exterior, de política de Estado, ¿sí?, el decreto. Pero en el Senado se ha quedado parado muchas veces por egoísmos, por protagonismos, y ha generado una condición que le permite toda laxitud al gobierno federal. El gobierno federal que no tenga controles por parte del Senado, mejor. Fue una gran pérdida a una gran oportunidad de que por primera vez el Senado hubiera jugado un papel protagónico en asuntos de política exterior. Porque no se quiso pasar, porque se empantanó ahí resolviendo que si era acuerdo, decreto, no sé qué tantas cosas. Al final dijeron que era instrumento, ¿verdad? Yo les dije que entonces fuera miembro, sonaba mejor, ¿verdad? Y entonces el miembro de política exterior, entonces como fuera, el nombre que le quisieran dar, pero no hubo voluntad de los grupos parlamentarios. Alberto Morales del Buenos días a todos. A ver, senador, no me queda claro cómo no le afecta a Andrés Manuel López Obrador estos videos, si en el primero hay una alusión directa a él de que son recursos para su campaña. También, si usted tiene conocimiento de otros videos de Eva Cadena o de otros integrantes de Morena, porque la oferta política de ese partido era esa, ¿no?, que era diferente a los demás, y estamos viendo que se están repitiendo otras prácticas. Y por último, también saber si usted considera que el partido debería tener mecanismos más estrictos para elegir a sus aspirantes, ya que muchos de ellos pues, pueden llegar por una tómbola. A ver, lo primero, ¿por qué considero que no afecta? Porque para todos quedó evidenciado que por lo menos
por lo que respecta a los dos primeros videos, fue una trampa a una tramposa. Ahí va cadena, ¿sí? Le pusieron un 4 a una pedinche, ¿sí? Sabiendo cuáles eran sus debilidades en todo caso. Es tan evidente que no puede pensarse que ese dinero que estaba diciendo, más bien, que la parte que lo entregaba decía, es para el licenciado López Obrador. Oye, es para el licenciado López Obrador. Pues la gente no es tonta. La gente se da cuenta que lo evidente es que utilizaron a esa señora para poder querer manchar a López Obrador. Ese videoescándalo es un videoescándalo fallido, que desde luego hay que tomarse desde el lado de los que estamos con López Obrador como un elemento que tiene que estar presente con rumbo al 2018, porque la otra parte se va a valer de todo. Yo digo que hechos así, pues sin duda desorientan a la opinión pública, pero no tuvo la fuerza para poder impactar en lo que yo creo es el elemento de mayor fortaleza de López Obrador, que es la honestidad. Yo debo decirles, y les voy a contar algo a costa de que no se vea bien lo que voy a decir. Yo estoy impresionado de la austeridad del licenciado López Obrador. Impresionado. El día que nos invitó a cenar en una oficina que está a media cuadra de su tradicional oficina de San Luis Potosí. Es una oficina que es una casa dentro de un conjunto de casas. Al interior, la casa es dedicada a oficina, en la colonia Roma, casas viejas, sala, comedor, cocina, una escalera, y arriba habrá recámaras, que son oficinas. El lugar donde nos sentamos era en la sala comedor, con mesas de esas extendibles, esas que todos usamos para una fiestecita, un mantel blanco, una cena vegana, vegetariana, 2 tostadas, una chiquita y una grande, y una sopa de setas. El licenciado llegó con un traje negro, una corbata roja, se veía que venía producto de todo el día de trabajo. El contraste con los salones del poder. Bueno, pues el PRD no deja este edificio en las partes exclusivas de salón para negocios y todo eso, para reunirse, no. Esa es la fortaleza de López Obrador, la austeridad en cómo hace política, que es el contraste con la forma de hacer política de los políticos de los otros partidos. Créanme, esa es su gran fortaleza, la austeridad en la forma de hacer política. Así es que por ese lado no le van a hacer nada a López Obrador. ¿Qué otra cosa me preguntabas? Sí, sobre los mecanismos que debe tener el partido para que este tipo de personas no puedan llegar. Sin duda que sí, sin duda que todos los partidos tienen que revisar los mecanismos de selección de sus candidatos y no apostar al pragmatismo de que con tal candidata o candidata se gana y no se revise su comportamiento. Y respecto a la tómbola, bueno, yo no sabía que era la tómbola, ¿eh? La tómbola es el 50% de las candidaturas de entre los militantes de Morena. No son nombres que se echan a una tómbola y se sacan, no. Son aspiraciones iguales para que no se instale privilegios de burocracia política.
Los candidatos de mayoría relativa se deciden por encuestas. Los candidatos plurinominales se deciden en tómbola y no como son en otros partidos canonjías a la burocracia política. Pero están tomados de entre los militantes de Morena. No está tan descocado como se oyó, como se oye cuando dice que es tómbola. Hasta ahí todos tienen posibilidades, ¿no? Hay que ir a Morena y chance. Alejandro Páez de la Crónica. Sí, hasta hace unos pocos meses usted calificaba a Andrés Manuel como soberbio, arrogante, y decía que estaba fomentando la fragmentación de la izquierda y que así no le iba a servir la izquierda al país en el 2018. Yo le pregunto, ¿cambió ya Andrés Manuel López Obrador o cambió Miguel Barbosa? Una. Dos, Andrés Manuel es muy proclive a descalificar ciertas cosas. En esta situación de la manta que lo amenaza, sería también una cortina. Se supone que ya, pero así manténlo así. Siempre en mi vida personal y política me ha arrogado el derecho de hacer análisis político. Con más o menos elementos he hecho análisis político. Cuando fui senador, pues me rodeó un equipo muy profesional que me permitía también seguir haciendo análisis político. Y lo hacía yo. No voy a retractarme de nada, ¿eh? Yo no soy un principiante, ¿sí? Yo soy un hombre de 57 años que le falta el pie derecho, que tiene 2 hijos profesionistas, que trabajan, que tiene una mujer que me ama. Yo no necesito retractarme de nada. Llegaré hasta donde se pueda llegar. El que tiene que cambiar soy yo, no López Obrador. Yo decidí seguir a López Obrador. ¿Sí? Para mí la decisión de seguirlo es a partir de lo que les dije. El papel que el PRD juega de ser funcional al sistema, queriendo aliarse con el PAN o presentando un candidatito que le quite puntos a López Obrador, pero en ambos casos es para parar a López Obrador. Entonces, ¿cuál es la posición que debe tener un hombre con pensamiento de izquierda, progresista, pensamiento progresista? Un hombre que se siente que debe estar en el lado correcto, seguir ahí, esperando que el bloque de los chuchos domine y se vayan de aliados con el PAN, o esperando que Mancera se decida y sea candidato, o esperando que Silvano Aureoles también se decida y sea candidato. Ese es el papel que tiene que jugar un hombre de izquierda. La unidad de las izquierdas debe de prevalecer. Entonces, más allá de las opiniones, yo no me he preguntado qué opina de mí el licenciado López Obrador, ¿eh? En todo caso, pregúntenselo ustedes, pero me ha recibido con mucho aprecio y yo he estado muy agradecido de ello. Esa parte no me preocupa, la tengo resuelta. Pero, sí, sigue, contesta, dime. Hoy sigo a López Obrador y creo que es el único hombre que puede encabezar la transformación
transformación del país. ¿Sí? Yo te dije, el que cambió fui yo. Yo cambié. Salí del PRD, estoy no en Morena, pero estoy apoyando el movimiento de López Obrador. Está claro, ¿no? Sí. Digo, si siguiera yo pensando cosas, seguiría siendo miembro del PRD. La segunda pregunta, ¿cuál es? Lo de la manta, ¿verdad? Pues miren, nadie celebra la aparición de la manta. Nadie celebra. Aunque en la mente de los mexicanos, claro, que pone una prueba más de que el peligro que significa López Obrador para quienes hoy ejercen el poder vinculado al crimen organizado es real. Es una prueba más. De ahí a que alguien pueda pensar que gente del movimiento de López Obrador haya hecho eso, es una aberración. Es una aberración. Esa es propia de mafiosos. Son comportamientos mafiosos. Y los mafiosos no están en Morena, están en el PRI, en el PAN y algunos en el PRD. ¿Tiene Moret? Georgina Moret, por favor. Buenos días, senador. Dos preguntas. Una, ¿va a buscar la candidatura de Puebla? Y dos, muchos senadores no pagaron al PRD sus cuotas. En Morena se pide el 50% de todo lo que ganes. ¿Estarán dispuestos a pagarlas? De acuerdo al estatuto. Yo no llego al movimiento de López Obrador buscando una candidatura. No llego en esa pretensión. Hoy tengo una buena aceptación en el movimiento de López Obrador y en Morena. Espero tenerla en Puebla. Me siento con la fuerza en Puebla de generar toda una rebelión ciudadana en favor de López Obrador. Y lo voy a hacer. De ahí lo que resulte. Pero yo ya empecé este fin de semana un despliegue político en Puebla con ese propósito. Y van a ver qué ambiente político vamos a generar en el estado de Puebla en favor de López Obrador. Eso es lo que voy a hacer, así es que no voy a hablar de ninguna candidatura. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Claro que la definición de las candidaturas sigue las reglas de Morena. No he decidido mi incorporación formal a Morena, pero si lo decido lo voy a hacer en el estado de Puebla, sin duda, en el estado de Puebla. Pero ya inicié este fin de semana el despliegue. Es por partes, ¿sí? Es por partes. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Los que quieran ser candidatos pedirán licencia en diciembre o enero. ¿Sí? Los que quieran ser candidatos para la siguiente elección. Y van a ver ustedes ahora sí ¿cómo se llama? La salida de muchas senadoras y senadores que irán a buscar gubernaturas o a buscar senadurías o a buscar diputaciones o a buscar alcaldías o una que otra sindicatura y regiduría. ¿Sí? Va a haber mucho de eso. La otra pregunta, Gina, ¿cuál era? No, bueno, sí. El que esté afiliado a Morena tiene que cumplir con todas las obligaciones de estar en el partido. Yo no sé si Zoe Robledo, si Mario Delgado y si Rabindranath Salazar, que son quienes ya se habían incorporado con antelación, ya lo están haciendo. El día que yo me incorporara, no tengo problemas de dar la cantidad que el estatuto de Morena prevea. ¿Qué es el 50%? Pues adelante, de todo, inclusive de los vales de comida. Pues gracias, estuvo muy amena la conferencia y les agradezco de verdad de corazón su presencia. Gracias por la ayuda recibida.